todos los presentes. Bueno, siempre es un gusto estar con todos los presentes y empezar unas nuevas capacitaciones. Bueno, ya nos encontramos en la unidad número 2, ¿sí? En la unidad número 2. Y el tema que me ha tocado hoy día compartir con ustedes, que es el tema número 7, es componentes monitorizados, tipos de calibradores, calentadores y humidificadores. Quiero que por favor, así como en todas las exposiciones, tomen bastante interés y bastante, por favor, atención a lo que vamos a decir en estas exposiciones, ya que algunos de ustedes, por ejemplo, no se encuentran en unidades intensivas, no saben todavía o no reconocen un ventilador mecánico o quieren recién comenzar a entablar este vínculo, pues, ¿no? Con la parte ventilatoria, no solamente neonatal, sino también lo pueden relacionar a la parte pediátrica, a la parte adulto. Claro que los datos que nosotros brindamos mayormente es para la parte neonatal. Pero esta parte de aquí que justo me toca compartir con ustedes es muy importante porque los que nos armamos los ventiladores en las unidades de cuidado intensivo de cualquier edad, sí, no solamente neonatal, sino pediátrico o adulto, enfermeros, siempre y cuando no tengamos a un terapista ventilatorio, sí que el terapista ventilatorio obviamente se hace cargo de el armario y reconocer todas las piezas, pero si nosotros no contamos con ese personal de apoyo, sí, el personal de enfermería es el que está encargado de armar obviamente el ventilador, reconocer las piezas de un ventilador para obviamente poder armarlo, ¿sí? Esta unidad, este capítulo que vamos a hablar hoy día es de suma importancia porque vamos a comenzar a reconocer cómo es el encendido del ventilador, cuáles son los puntos que el ventilador pasa, o sea, es decir, qué puntos se monitorizan para que obviamente el ventilador quede calibrado y en óptimas condiciones para el uso, ¿sí? Para el uso. Ustedes me dirán, pero licenciado, ¿no se supone que el ventilador se prende y solamente se conecta a los corrugados y ya está? No, cada ventilador, sí, en cada cambio de corrugados, es decir, por ejemplo, ya mi paciente salió de la parte ventilatoria, ya progresó, ya está con una cánula o está con un CPAP, que puede ser burbuja, por lo tanto ya no está conectado a un ventilador mecánico. Ese ventilador mecánico va a pasar a otro paciente. Por lo tanto, ese ventilador tiene que volver a testearse, tiene que volver a monitorizarse, ¿sí? ¿Para qué? Para que obviamente esté en óptimas condiciones para ser calibrado y utilizado para otro paciente. Además que cada corrugado tiene su propia resistencia, ¿sí? Tiene su propia salida de flujos, por lo tanto, tiene que ser testeado con todo y corrugados, ¿sí? Entonces, ya haciendo este preámbulo, ya recomendándoles que tomen la atención debida, vamos a continuar. Un segundo. Ya. Entonces, vamos a comenzar a describir qué componentes monitorizados maneja un ventilador mecánico. ¿Sí? Aquí solamente los voy a mencionar para más adelante ya comenzar a describirlo. Un segundo, denme un segundo. A ver. Ahí. Ya. Como les repetí, estos componentes monitorizados es por parte del ventilador mecánico. Ahora, cada componente monitorizado, ¿sí? Cada componente monitorizado es dependiendo, obviamente, a qué tipo de paciente yo voy a controlar. Por ejemplo, estas descripciones, ¿sí? Estos controles de un ventilador mecánico
es solamente para un ventilador mecánico neonatal. Recordemos que hay ventiladores mecánicos para pacientes pediátricos, hay ventiladores mecánicos para pacientes adultos y hay ventiladores mecánicos mixtos. ¿Qué quiere decir con mixtos? Que hay ventiladores que ya vienen, por ejemplo, de fábrica con descripción adulto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, mi hospital, un ejemplo, compra 5 ventiladores Dryer. Estos ventiladores Dryer vienen con componente adulto, ¿sí? Pero sí viene con opción de adaptación para paciente neonatal. Por lo tanto, incorporan un software, ¿sí? Neonatal y ya viene a ser un ventilador mixto. ¿Por qué? Porque no es exclusivamente adulto, sino también es neonatal. O viceversa, no es exclusivamente neonatal, sino también es adulto. Es decir, para uso en pacientes adultos. Por lo tanto, es un ventilador mecánico mixto. ¿Hay ventiladores mecánicos exclusivos para paciente neonatal? Sí, pero son muy pocos en el mercado. Ahora, recordemos que el mercado peruano sí prefiere comprar, obviamente, insumos mixtos. ¿Por qué? Para poder prestarse, obviamente, las unidades los ventiladores mecánicos. Esa es la idea errónea que tienen, obviamente, nuestra parte administrativa, porque recordemos que cada unidad debería contar con sus propios equipos y materiales. Nosotros en nuestra unidad tenemos ventiladores mecánicos mixtos, ya que son para pacientes neonatales, pediátricos, adultos, ¿sí? O neonatales y pediátricos, ¿sí? Entonces, este componente monitorizado, vamos a comenzar a describir, tiene por controles a la frecuencia respiratoria, ¿sí? Es decir, yo le voy a brindar a este neonato un patrón respiratorio, una secuencia respiratoria, ¿sí? De 40 respiraciones por minuto, 35, 30, 45, 50, 60, dependiendo obviamente la necesidad del neonato. Recordemos aquí un punto muy importante, ¿sí? Y es lo que diferencia al paciente pediátrico del paciente adulto. En un paciente neonatal, el neonato en su mayoría, si no es casi al 100%, es un paciente con patrón respiratorio. ¿A qué me refiero? A que estos pacientes en su mayoría no están sedados, ¿sí? Por lo tanto, el neonato respira, pero nosotros le apoyamos, obviamente, con la frecuencia respiratoria que vamos a programar. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que hay neonatos, por ejemplo, que hacen un apnea, dejan de respirar, pero la máquina está programada para brindar 40 respiraciones o 35 respiraciones o 50 respiraciones y la máquina le sigue dando. Pero hay momentos en que el bebé respira, por ejemplo, hace unas 20 respiraciones por sí solo y yo programé 40, el bebé respira 20 y el ventilador le da otros 20 para completar las 40 respiraciones por minuto. ¿Sí? Hay otra secuencia que yo programo en asistido controlado totalmente, que el ventilador maneje al mi neonato, ¿sí? Y le da 40 respiraciones, muy aparte si el bebé respira o no respira, por sí solo. Y a veces es cuando el ventilador comienza a sonar, exceso de respiraciones, respiraciones altas. ¿Por qué? Porque el bebé maneja sus propias respiraciones. Yo programé 40 y el bebé a veces pelea con el ventilador. Nosotros le decimos que pelea con el ventilador. ¿Por qué? Porque el bebé hace también sus esfuerzos respiratorios, más lo programado, y a veces salen pues los alarmas, pues, ¿no? De frecuencia respiratoria alta, frecuencia respiratoria alta. ¿Por qué? Porque obviamente se está excediendo en lo programado. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro componente monitorizado en esta ventilación mecánica neonatal? El tiempo inspiratorio o relación IE. ¿Qué significa la relación IE? Relación del tiempo inspiratorio con el tiempo expiratorio, es decir, el tiempo que yo le doy en que el paciente inspire y el tiempo que le doy para que expire. Mayormente, sí, mayormente nosotros le damos la opción de 1-3. ¿Sí? Es decir, le doy un tercio del tiempo programado, ¿sí? Un tercio del tiempo programado para que inhale, ¿sí? Y los otros 2 tercios para que exhale, ¿sí? Ese es el tiempo que yo le estoy dando. Luego, tengo el flujo inspiratorio. ¿Cuál es el flujo inspiratorio? Obviamente, el flujo
del gas que va a ingresar. Puede ser 6 litros, 7 litros, 8 litros, 9 litros, 10 litros, dependiendo obviamente de lo que voy a programar. Hoy en día hay componentes ya ventilatorios que vienen con este flujo inspiratorio programado, ¿sí? Yo ya no programo prácticamente el flujo, ¿sí? Sino que ya viene prácticamente autotesteado. Por ejemplo, testea obviamente a mi corrugado, ¿sí? Testea al corrugado, por lo tanto, testea también el compliance, obviamente, del pulmón, ingresando el peso del recién nacido, ingresando la edad gestacional, por lo tanto, el ventilador ya dice, ah, ya, el bebé es de 30 y tantas semanas, para esa semana el compliance pulmonar, es decir, la distensibilidad pulmonar es tanto, por lo tanto yo le voy a dar 7 litros, ¿sí? Ya el propio ventilador ya saca su propia conclusión y eres el que programa. Ya no está esa opción de flujo inspiratorio. En otros ventiladores más antiguos sigue esta opción y también depende mucho del modo ventilatorio del cual yo estoy programando. Hay modo ventilatorio que ya no utiliza flujo inspiratorio y hay modo ventilatorio que sí te da esa opción. Es decir, en los ventiladores antiguos. ¿Sí? ¿Qué más? Intervalo de apnea. ¿Sí? Este control de intervalo de apnea, la cual también es una de las alarmas, obviamente suena cuando el bebé deja de respirar. ¿Sí? Este también es un control, porque obviamente el ventilador nos avisa que el bebé ha dejado de respirar. Y el ventilador sigue funcionando, pero el bebé paró su expansión pulmonar. El otro componente monitorizado es la sensibilidad o bien llamado trigger, ¿sí? Esta sensibilidad o bien llamado trigger es la sensibilidad que yo le estoy dando de opción al ventilador mecánico para ser o muy sensible o poco sensible, obviamente, en la parte de la ventilación del neonato, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta aquí algo también que es muy importante. Si es un paciente que ya tiene de larga estancia hospitalaria, es un paciente con displasia broncopulmonar, la sensibilidad también es variable, ¿sí? No es la sensibilidad no es la misma que yo voy a colocar si el paciente es nuevo, así el paciente ya es crónico, ¿sí? Ahora, este dato, por ejemplo, de la sensibilidad es calculado. Se calcula según el peso del paciente y se va calculando los datos y se programa el ventilador mecánico. Otro componente es la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, la FIO que yo le voy a otorgar a mi neonato. Va a ser 21%, es decir, FIO ambiental, o 30, 40, 50, máximo 100%. ¿Cuánto de FIO yo voy a brindar? ¿Sí? Entonces, sigamos, tenemos el límite de presión. Límite de Voy a presión tomar es un un sorbo. componente monitorizado que obviamente me va a permitir que este ventilador mecánico, Mierda, a la hora que me llama. ¿Y tú para qué le contestes? ya, sí, por favor, silencien para poder seguir. Este límite de presión obviamente es el límite que yo programo al ventilador mecánico para que no se exceda en esa presión que va a otorgar al paciente. Pero si el bebé llora estando intubado, si el bebé se pone irritable, obviamente el ventilador mecánico quiere exceder esas presiones para poder brindar las opciones programadas en el ventilador mecánico. Pero obviamente yo ya pongo mis límites de presiones porque no quiero causar otro daño pulmonar a mi neonato. ¿Sí? Un neumotórax, que es lo que no se desea, obviamente, porque las presiones se elevan tanto que yo puedo hacer que el pulmoncito del bebé se rompa. ¿Sí? Por lo tanto, es importante este límite de presiones. Presión inspiratoria, ¿qué quiere decir? Que es la presión más alta que yo le voy a dar a mi neonato. Presión de 15, 12, 20, que es la presión alta, es decir, la presión con la que va a ingresar este flujo de gases, ¿sí? Al pulmón del bebé. La presión, es decir, lo que va a expandir el pulmón de mi neonato. Lo otro es el PEP, ¿sí? El PEP obviamente se divide en dos partes. Una que es obviamente la
la presión expiratoria que va a otorgar y la otra es la que va a otorgar obviamente la presión a los alvéolos para que no se colapsen, pues, ¿no? Al final de la expiración. El flujo base, como ya les digo, que hay ventiladores que ya vienen programados con el flujo que va a ingresar los gases, el silencio de alarma, que es la campanita, y la opción de respiración manual, ¿sí? Todo ventilador hoy en día tiene la opción de respiración manual. ¿Por qué? Porque si mi neonato por A o B motivo se descompensó, ¿sí? Se descompensó o hizo un apnea, ¿sí? O necesita que yo le dé ventilación a presión positiva manual, en vez de yo desconectar el ventilador del tubo endotraqueal, con todos los corrugados conectados, yo voy a brindar obviamente ventilación a presión positiva, sin estar utilizando una máscara de resucitación o una máscara autoinflable, sino el mismo ventilador me otorga esta opción. Entonces, aquí tenemos imágenes. Tenemos un equipo de la marca Fabián, ¿sí? De la marca Fabián, de diseño Acutronic, y aquí tengo yo uno de la marca Drager de modelo Infinity, ¿sí? Aquí tengo yo dos ventiladores, son de los más comunes, de los que, bueno, mayormente se encuentra aquí en el mercado peruano. Hay otros modelos de ventilador, sí, hay otras marcas, pero son los que, bueno, más se manejan hoy en día, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Acutronic, esta pantalla está dividida también en las ondas, ¿sí? En las ondas ventilatorias. Está dividida, obviamente, aquí en esta pantalla de color amarillo, los parámetros ventilatorios que está otorgando el ventilador al neonato, ¿sí? Y aquí están los controles monitorizados o los componentes monitorizados programados por mi persona, bueno, o por el personal médico. Bueno, por ejemplo, aquí esta persona, este médico ha programado el flujo, el PP, la presión inspiratoria, presión máxima, ¿sí? Es decir, el médico puso que no quiere que se exceda más de 10 porque el neonato quizás es muy prematuro. Está un FIO 21, está otorgando una frecuencia respiratoria de 40, una relación, miren, IE de 1, 2.3.3, quiere decir que está otorgando un tercio prácticamente de la inspiración y un 2.3 siguientes para la parte expiratoria, pues, ¿no? La modalidad, que aquí están aquí abajo, las modalidades ventilatorias, cada ventilador mecánico tiene sus propias denominaciones y sus propias siglas, ¿sí? Aquí yo tengo mi botón mandatorio, tengo la campanita silenciadora de alarma, tengo el encendido y el apagado, ¿sí? Tengo el botón de pausa, tengo el botón de respiración manual, tengo el botón de cambio de ondas, ¿sí? Tengo el menú principal, que son los botones más importantes que tenemos. Aquí yo tengo, la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria, que son prácticamente las que a mí más, ¿sí? Más me importan, pues, ¿no? Obviamente, este Acutronic Fabián ha sido modificado y ha sido obviamente avalado por Máximo, ¿sí? Por la cadena Máximo, que son las cadenas de pulsoximetría, obviamente también ya está ingresando a la parte ventilatoria. Y aquí tengo el ventilador Drager, ¿sí? Que en este caso el ventilador Drager me tiene todas las opciones que aquí en el Fabián Acutronic me los tiene de forma manual, él ya los tiene de forma digital en pantalla, ¿sí? Que están aquí en este ladito. Igual aquí tiene todas las ondas que aquí ya están en sus tres separaciones, aquí están por pantalla. Si yo quiero seguir la segunda onda, presiono aquí. Quiero seguir la tercera onda, presiono otra vez el botón para visualizar. Aquí en esta pantalla también están los datos que el ventilador está otorgando al paciente y aquí abajo, ¿sí? Están obviamente las programaciones que hizo el personal asistencial. En este cuadrito tengo la opción de menú, que aquí también tengo obviamente la modalidad ventilatoria, tengo obviamente la opción de brindar presión obviamente positiva manual, ¿sí? La campanita de alarma que se encuentra aquí, que es el botón amarillo,
aquí el botón mandatorio con el cual yo prácticamente selecciono, ¿sí? Y doy OK a las opciones que voy a modificar. Aquí tengo la pantalla. En esta pantallita me sale el volumen minuto que está brindando el ventilador mecánico al paciente. Tengo la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria, ¿sí? Aquí se encuentra. Por lo tanto, ¿son parecidos? Sí, son parecidos, solo que cada uno obviamente tiene diferentes modalidades de manejo, ¿sí? No modalidades ventilatorias, las dos son iguales. Cambian las siglas, sí, cambian. Cada marca le pone sus siglas que desea, pues, ¿no? Pero brindan las mismas opciones. Tengo que avanzar porque esta parte, chicos, es muy amplia, ya prácticamente 20 minutos y hemos avanzado muy poco, voy a avanzar un poco más rápido. Otro de los componentes monitorizados, como ya les venía diciendo, es la presión inspiratoria pico, sí, que es la PI, pues, ¿no? Que es la presión más alta que yo brindo al paciente, que es el PP, que justo ya hemos estado conversando de ello, la fracción inspiratoria de oxígeno, el tiempo inspiratorio y expiratorio, que prácticamente es la relación IE, el volumen corriente, ¿sí? Exhalado, que es el volumen que el ventilador obviamente programa o tú programas para que brinde bueno, o salga prácticamente del paciente, pues no, y esto es manejado a través de la válvula expiratoria. La presión media en vías aéreas, que es un cálculo, sí, que es un cálculo ventilatorio. Entonces, en la presión inspiratoria pico, ¿sí? Nosotros ya sabemos que es la presión más alta que nosotros brindamos al paciente, ¿sí? Es la presión que se va a ejercer esos pulmones para distenderse en su totalidad, ¿sí? O en la totalidad que el paciente necesite. En algunos ventiladores, ¿sí? En algunos ventiladores se considera como presión de soporte, ¿sí? El PC más el PEP, ¿sí? En algunos ventiladores, en otros no. Hay algunas marcas que considera ese volumen, que necesitas colocar tú una presión de soporte, ¿sí? Esa presión obviamente se suma al PEP y es la presión inspiratoria que se le da. Lo recomendado es de 12 a 20 centímetros de mercurio, ¿sí? Que vaya la programación obviamente de un ventilador mecánico para un neonato. Es lo más común. Por ejemplo, a la hora que hacemos RCP, el RCP que nos recomienda una presión inspiratoria de 20, máximo 25, ¿verdad? Cuando yo estoy dando con la bolsa de reanimación. Otro componente monitorizado es el PEP, que quiere decir la presión positiva al final de la expiración. Evita el colapso alveolar, ¿sí? Quiere decir que este PEP, obviamente, el alveolo se distiende, exhala, ¿sí? Al inhalar, al exhalar, y antes que se cierre, obviamente, este PEP, estos 5 centímetros de mercurio que se está programando, que es que es lo normal que se calcula, ¿sí? Que se indica, evita obviamente que este alveolo se colapse, es decir, que se cierre totalmente, se mantenga ligeramente abierto para cuando haya una siguiente inspiración sea más fácil expandirse a cuando se colapse totalmente y obviamente la fuerza, el esfuerzo y la presión ya no va a volver a aperturar ese alveolo. Cuando hacemos una reanimación neonatal, nosotros colocamos el PEP como base en 5. Tenemos que vigilar, obviamente, efectos secundarios. Recordemos que estas presiones pueden, obviamente, causar lesiones a nivel pulmonar. La frecuencia de respiratoria es los números de respiraciones que se va a otorgar al neonato. Entre comillas, se recomienda, según los manuales, de 30 a 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Eh, frecuencia respiratoria, este parámetro está en dos opciones, tanto en CPAP brindado por ventilador mecánico o la ventilación mecánica convencional. ¿Sí? En estas dos partes se da la opción de frecuencia respiratoria. Hay neonatos que obviamente van a requerir más frecuencia respiratoria de 45 o 50, pero si ya está requiriendo más frecuencia respiratoria es por algo. Sí, por algo, en algo está fallando de la ventilación, el neonato quizás está teniendo muchas secreciones, no se está adaptando al ventilador mecánico, sí, se tiene que buscar
no las excusas, pero se tiene que buscar el por qué el bebé está requiriendo más frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos poner más de 40 frecuencias respiratorias? Porque podemos alterar el otro lado, ¿sí? Que podemos obviamente aumentar o disminuir la hipercapnia, ¿sí? Que también este es un valor que más adelante lo vamos a hablar, porque ustedes me dirán, no, pero si yo le pongo más frecuencia respiratoria va a ser mejor, porque el neonato obviamente va a respirar más, ¿sí? Va a oxigenarse más, pero no estoy dando yo opción a ese pulmón, ¿sí? A ese neonato para que elimine el CO2, ¿sí? ¿Sí me estoy dejando entender? Por ejemplo, ustedes hagan una práctica ahorita están respirando normal, respiran, exhalan y no se están dando cuenta. Sí, a veces la respiración, dense cuenta, por eso la relación IE es 1 a 3, ¿sí? Que doy una opción de respiración y la expiración es más larga. Dense cuenta, ustedes respiran ligeramente y cuando exhalan se demoran un poco para volver a otra vez a inspirar, ¿verdad? Entonces, ahora respiren más rápido, ¿sí? Respiren más rápido. Cuando ustedes respiran más rápido, ¿sí? El pulmón ya llega a expandirse totalmente y siguen ustedes respirando, 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 haciendo que el pulmón obviamente comience a guardar más aire, guarda más aire, guarda más aire y no da opción a la expiración, ¿sí? No da opción a la expiración. Por lo tanto, el bebé no está eliminando su CO2, ¿sí? A mayor frecuencia respiratoria, no elimina CO2. Por lo tanto, va a haber una hipercapnia, es decir, el CO2 a nivel celular va a comenzar a aumentar. No tiene nada que ver con el oxígeno. No dice, no, pero si está respirando más, va a tener hiperoxemia, va a haber más oxigenación. No, porque el oxígeno está al 21%, si ahorita estamos respirando, ¿sí? Eso quiero que ustedes tengan en cuenta. No se relaciona a que yo aumento más frecuencia respiratoria para que me aumente su saturación del neonato. No. Esa parte quiero que me diferencien bien. La frecuencia respiratoria no otorga más fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? No otorga más fracción inspiratoria de oxígeno. Por lo tanto, en ventilación mecánica neonatal se recomienda una respiración de 30 a 40 respiraciones por minuto para mantener ese balance, ¿sí? Esa balance y ese tiempo de relación IE de 1 a 3. El tiempo inspiratorio y expiratorio, que es lo que estábamos también hablando en ciertas pinceladas, es el periodo de tiempo, ¿sí? Es el periodo de tiempo. Por ejemplo, eh, el ventilador mecánico, ¿sí? O las programaciones, nos dice que debemos colocar 1, 2, es decir, un espacio de inspiración y 2 espacios de expiración, ¿sí? Si yo, por ejemplo, programo, ¿sí? En 1 minuto este espacio, ¿sí? Que es de 60 segundos, ¿sí? De 60 segundos, un espacio de relación 1, 2, ¿sí? 1, 2. Por lo tanto, es como que si le estuviéramos dando, es en fracciones, ¿sí, chicos? Es en fracciones. En 60 segundos, que es 1 minuto, yo programo 40 respiraciones. Este ventilador mecánico que va a dividirme, que en estos 60 minutos voy a dar 40 respiraciones. De las 40 respiraciones que yo voy a dar, ¿sí? Estas 40 respiraciones van a tener una relación de ¿qué? De que cuando inspire o yo le doy la inspiración al neonato, sea de una fracción y 2 fracciones de expiración. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en la imagen. Denme un segundo, vamos a retroceder para que me puedan entender esta parte. Aquí. Por ejemplo, miren aquí en esta onda, ¿sí? Esta es la onda de respiración. La parte que sube, ¿sí? La parte que sube es la inspiración, en donde se activa obviamente la presión pico, se activa la presión PIB, ¿sí? La presión inspiratoria. Por lo tanto, miren, le está dando una fracción.
una fracción de inspiración baja 2 fracciones de expiración. ¿Ven ustedes la distancia? De aquí a acá es una frecuencia respiratoria. De aquí a acá. Y miren, esta parte nosotros la tercerizamos. La dividimos en 3. Una parte de inspiración y 2 partes de expiración. Pero aquí mi ventilador ha programado que una fracción de inspiración y 3.3 de expiración. Por lo tanto, le está dando le está dando una inspiración y está alargando un poco más la expiración. Pero si estas fracciones se relacionan o guardan una relación muy, muy común con la frecuencia respiratoria que se le va a otorgar al neonato. Porque si yo le otorgo más frecuencia respiratoria de 50, 60, recordemos que estas fracciones disminuyen en espacio, ¿sí? En espacio, más no en la fracción que van a otorgar al neonato. ¿Sí? Eso quiero que por favor lo tengan claro. Esta relación es la relación inspiración-expiración. ¿Sí? Inspira, está programado 1, baja, que ya toca la expiración, y le está dando 3.3 espacios. Lo que nos recomiendan los manuales es que des una inspiración y des 2 fracciones de expiración. ¿Sí? Que es lo que estábamos hablando en esta parte. Ya está. Ahora nos vamos al volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de gas, ¿sí? Es la cantidad de gas que va a ingresar, obviamente, al neonato. Esta cantidad de gas está muy relacionada y muy vinculada, 1, por el número de tubo, 2, por la edad gestacional y peso del neonato, ¿sí? Por eso que cuando uno enciende el ventilador mecánico y ya sabe cuánto es el peso y la edad gestacional de su neonato y qué tubo va a utilizar, se programa cuando yo obviamente pues enciendo mi ventilador mecánico, ¿sí? Que más adelante en la pantalla lo vamos a visualizar. Por lo tanto, el ventilador ya calcula un volumen, ¿sí? Corriente, es decir, el volumen de aire que va a ingresar, el volumen de gases que va a ingresar por este tubo, ¿sí? A través de los corrugados al tubo, al pulmón del neonato. Eh, el volumen corriente es, por ejemplo, ¿sí? Ustedes en su casa tienen su ventana o su mampara, abren un espacio así cortito. Y ustedes se ponen y acercan su rostro y sienten que el aire ingresa, pues, ¿no? Ese es el volumen corriente que el aire de afuera está dando para ingresar a tu casa, ¿sí? Ese es el volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente que el ventilador da. Por ejemplo, si yo estoy yéndome en una moto, en un carro, y saco mi cara, ¿sí? Por la ventana del carro y el aire me da directamente, este volumen corriente, es decir, la cantidad de gas que está dándome a la cara, es tan alta que yo no puedo obviamente respirar bien. Entonces, este volumen corriente es calculado. Si es programación directa o del ventilador o es una programación indirecta a mano, obviamente, del personal asistencial. Mayormente se recomienda de 5 a 7 litros por kilogramo, pues, ¿no? O 5 a 7 litros. Esta programación, ¿sí? Por ejemplo, es indirecta cuando es directa o indirecta. Ya es programación del ventilador o yo brindo, obviamente, los litrajes. 7 litros, 8 litros, 10 litros, dependiendo, obviamente, cuánto le voy a dar yo al neonato. La fracción inspiratoria, ¿sí? Es el porcentaje de oxígeno que yo voy a brindar al neonato. Recordemos que a nivel ambiental es el 21%, el máximo es el 60%, pero yo tengo que tener un límite, ¿sí? Para esta parte de la fracción inspiratoria en ventilación mecánica, hay, hay dos componentes, ¿no? Hay la americana y la europea.
En la americana y la europea son dos escuelas muy diferentes y que ambas escuelas obviamente defienden su postura, pues, ¿no? Pero se coincide en que siempre se tiene que mantener menos del 60%, porque si en ventilación mecánica convencional ya estoy excediendo el 60%, quiere decir que este neonato está requiriendo ya otra modalidad ventilatoria. Ya puede ser el bajo, que es obviamente la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. ¿Sí? Ahora, en la europea nos dice de que ellos deben mantener una fracción inspiratoria de un máximo de 30%, 30-35%. La americana dice que hasta un 45%. ¿Sí? Pero como les repito, ¿sí? Como les repito, cada escuela, ¿sí? Cada escuela, sea americana, europea, hasta la canadiense, eh, sí o sí recomiendan que se tiene que mantener menos del 60%. Por ejemplo, está en CPAP, ¿sí? ¿Y qué nos dice la literatura? Pues no, por ejemplo, la escuela europea dice, ah, ya, está en CPAP y ya está en 30%, oye, ya, el bebé está requiriendo otro apoyo y el CPAP ya no le está apoyando. Pero ¿qué nos dice la americana? No, todavía puede tolerar hasta el 45%. Y hay que darle todavía ese chance. Pero sí o sí no pueden pasar del 60%, ¿sí? Entonces, si ya estoy viendo que en CIPA está obviamente más del 40%, oye, ya, hay que ver. No le estamos dando obviamente lo que el bebé necesita. Está en cánula, ya está pasando a 40% más de la fracción inspiratoria de oxígeno. Oye, ya no, la cánula ya no le está dando el soporte que el bebé requiere. ¿Sí? Así que en esto quiero que quede claro y me dejo entender. Si yo ya veo, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí en Perú mayormente manejamos al 40%. Si ya estoy llegando al 40% de frío, ¿sí? Y ya el bebé pues está saturando 88, 89, 90, ¿sí? Yo ya tengo que, ¿sabe qué, doctor? Ya el bebé está en 40%, satura 91, 90, las justas, como que ya está requiriendo más fracción inspiratoria. El médico no te va a decir, ah, aumenta a 50. No, y yo como enfermero también tengo que opinar, doctor, ¿cómo que le aumenta a 50? El bebé ya está requiriendo algo más. ¿Por qué mejor no le cambiamos de modalidad? Le damos una buena presión, que es el bebé requiere más presión, y al otorgar presión, si estoy en cánula, le otorgo presión a través de un CPAP, y este bebé ya no me va a requerir frío, me requería solamente presión, ¿sí? Y el frío que estaba en 50 ya en cánula binasal, pues bajó 30, 35, 38, ¿sí? O hasta 28, 25. Entonces no requería frío, requería presión, ¿sí? Por eso que siempre es alerta. Ya estoy pasando de 40, ya, me tengo que poner las pilas. Este bebé me está diciendo, Eduardo, ¿sabes qué? Ya tu cánula no me está apoyando. Tu CPAP ya no me está apoyando. Algo me está pasando, ayuda. Entonces yo tengo que ver qué otra modalidad ventilatoria voy a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí pues tengo la descripción de los parámetros monitoreados. ¿Sí? Ya un cuarto para las 3. Presiones control, ¿sí? Que es el asistido controlado más volumen garante, ¿sí? O presión de soporte más volumen garante. En volumen control están los asistidos controlados. Obviamente yo voy a monitorizar el PIB, ¿sí? El PEP, como les repito, de 5 a 7, el tiempo inspiratorio, la relación IE, la frecuencia respiratoria, la fracción inspiratoria de oxígeno y las alarmas, pues, ¿no? Esto mayormente son en parámetros monitorizados ventilatorios, ¿sí? Ventilatorios, por si acaso. Ahora, vamos a seguir. Ya. Eh, calibradores. Ahora, el ventilador mecánico tiene calibradores. Estos calibradores obviamente ya son testeados por la misma máquina. Estos calibradores están divididos por tipos. Tenemos aquí los valores de parámetros constantes. Tenemos el oxígeno, tenemos el tipo de gas y tenemos la presión barométrica. Este ventilador mecánico trabaja bajo presiones, ¿sí? Bajo presiones. Por lo tanto, se tiene que testear.
Y a la hora que yo testeo este ventilador mecánico, es decir, paso obviamente todo el testeo de flujo de gases también, tiene que estar conectado a la fuente que yo voy a utilizar. Yo no puedo testear un ventilador mecánico en otro lado Ya aquí Sandra nos tiene una pregunta. En un recién nacido pretérmino, ¿cuánto sería lo mínimo de pp y un flujo de oxígeno para CIPA o burbuja? Ya hemos dicho que el mínimo de pp en un neonato, ¿sí? Hay literatura que nos dice que lo fisiológico es 4 y hay otra literatura que nos dice que lo fisiológico es 3. ¿Sí? Es el mínimo de pp que yo le puedo otorgar a un neonato. Prematuro, le damos mayormente un pp de 4. Porque un pp de 3 es cuando ya pues el bebé está, ya sale, pues no, ya debe salir, ya. Un pp de 3 es como si decir, oye, ¿por qué estás en un CIPA si ya no necesitas, pues no? Le otorgamos lo mínimo como prematuro, un pp de 4. El flujo de oxígeno es, no sé si te estás confundiendo al escribir, flujo es una cosa que es el flujo de gases y el oxígeno, el mínimo que se puede utilizar es el 21%, ¿sí? Recordemos que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que mi bebé requiera fracción inspiratoria de oxígeno a que requiera presión. ¿Sí? Hay neonatos que no requieren oxígeno, sea prematuro o sea término. A veces se le coloca al bebé un CPAP, ponemos FIO 30 para empezar y el bebé satura 100, 100, 100. Ponemos FIO 21 y sigue saturando 100, 100, 100. Entonces el bebé requería presión, no requería oxígeno. ¿Sí? Ya, bueno, no nos salgamos del tema, estamos en calibradores. Como les repetía, estos calibradores en los parámetros constantes recomiendan que este ventilador mecánico sea testeado en el mismo lugar donde va a ser utilizado. ¿Por qué? Por la variación de presiones barométricas. El tipo de gas a utilizar, pues tenemos el oxígeno, tenemos el aire medicinal y también tenemos el óxido nítrico. Bueno, depende obviamente de lo que se va a utilizar. Recordemos las temperaturas. Hay fuentes, ¿sí? Hay fuentes de gases, ¿sí? De oxígeno y de aire que dan, obviamente, estos gases hasta menos 8 grados centígrados. O sea, es hielo, es helado. No sé si alguien de ustedes ha pasado por las fuentes de gases, de oxígeno. Tú ves que toda la parte externa de ese balón de gas que brinda oxígeno es hielo, ¿sí? Es hielo completamente. Por lo tanto, ese oxígeno es helado, es muy frío, ¿sí? Eso tenemos que utilizar calentadores y humidificadores a la hora de brindar. Las medidas de fuga es el segundo tipo de calibrador en los ventiladores mecánicos. ¿Qué es lo que mide? La compliance. ¿Qué es la compliance? La distensibilidad, ¿sí? ¿Qué distensibilidad? De los corrugados. En este caso, es de los corrugados. Porque cuando yo testeo, yo no testeo conectado al bebé. Yo testeo, obviamente, a los corrugados y al equipo. ¿Sí? No lo testeo conectado al paciente. No, lo testeo, obviamente, desconectado del paciente. Esta compliance, obviamente, me va a permitir que el ventilador, ¿sí? Diga, ah, ya, yo necesito tanto de presión, de exceso, para poder, obviamente, yo brindar las presiones que el personal está, obviamente, programando a mi ventilador mecánico. ¿Qué compliance tiene este corrugado? No, no tiene nada de compliance, es totalmente endurecido por dentro, no hay distensión. Ah, entonces doy los flujos que me están programando. No, este corrugado es esos corrugados antiguos que son de silicona, por lo tanto, sí hay una ligera compliance, sí se distiende ligeramente este corrugado, por lo tanto, el ventilador ya se programa para saber cuánto de presión va a brindar. Volumen perdido, porque recordemos que estos gases recorren, ¿sí? Desde, obviamente, ingresa al ventilador, sale por la válvula inspiratoria, sale para una cámara humidificadora, sale por el corrugado, obviamente inspiratorio,
luego sale por el corredor expiratorio y va para la válvula expiratoria. Todo ese volumen, sí hay una fracción de pérdida que da el ventilador. Hay presiones iniciales, hay la velocidad de la fuga de gases y el tiempo total que está brindando, ¿no? Ahora, tenemos aquí las medidas por flujo, ¿sí? La presión inspiratoria que está dándome el ventilador mecánico, el PEP, la relación IE y las respiraciones, ¿sí? Esas son las medidas de flujo que calibra el ventilador mecánico. Medidas de volumen, ¿sí? Tenemos el volumen minuto que calcula el ventilador mecánico, el volumen tidal, el tiempo de expiración y el tiempo de inspiración, ¿sí? Son 4 calibradores. Y las medidas por presión también abarca el PIP, que es la presión inspiratoria, la MAP, ¿sí? El IPP, que es la inspiración programada por el ventilador, y el PEP, ¿sí? Que es obviamente la presión al final de la expiración. Alarmas, tenemos estas siguientes. Tenemos las alarmas por presión, ¿sí? Te sale presión alta y te sale la alarma de color rojo. Presión por volumen, ¿sí? Volúmenes altos también te sale en rojo. Frecuencia respiratoria elevada, bebé en apnea, fracción de oxígeno no coincide con lo programado, también es un tipo de alarma, ¿sí? Por lo tanto, calibradores están programados. Ahora, aquí vamos a enseñarles un ventilador mecánico. Tengo un ventilador mecánico de la marca Draeger, del modelo Infinity C500. Sí, aquí lo dice, Infinity C500 de la marca Draeger. Tengo aquí mi botón de encendido, mi perilla o mi controlador, ¿sí? Y mi alarma, para obviamente pagar la alarma. Tengo aquí, ¿sí? Mi cámara, ¿sí? En este caso es un calefactor, ¿sí? De la marca Fisher & Paykel. Y aquí tengo mi válvula inspiratoria, mi válvula expiratoria, ¿sí? Y aquí empezamos. Yo enciendo este ventilador mecánico presionando el botón verde de encendido y aparece esta pantalla. En espera, paciente no ventilado, ¿sí? Yo he presionado, ¿sí? Mi botón de alarma para poder silenciar obviamente la alarma. Y aquí dense cuenta, miren, da la hora, son las 11:09 de la noche con 34 segundos, el ventilador se encuentra en espera y este ventilador tiene el software neonatal. Solo es neonatal, porque si no saliera acá el bebito, saliera un paciente pediátrico, un niño parado y un adulto. En este caso, me sale un neonato. Por lo tanto, es un ventilador neonatal. Enciendes y te sale aquí la pregunta. ¿Es paciente nuevo? Paciente actual, nuevo neonato. Tú das clic, si es un nuevo neonato, en nuevo neonato. Doy en nuevo neonato, mi perilla mandatoria se activa, ¿sí? Enciende una luz verdecita, como si decirme, acepta si estás de acuerdo o cambia de opción. Yo ya acepté, puse que es un nuevo neonato. Me bota una alarma. ¿Qué me dice? Comprobar equipos y tubuladuras. ¿Qué más me dice? Que este ventilador ha estado programado por última vez en modalidad ventilatoria no invasiva. ¿Sí? Lo último que se estuvo utilizando. Y aquí me da todos los datos de del último trabajo que ha tenido. Tuvo un paciente neonatal que estaba en modalidad CPAP, en modo no invasivo, en una fracción inspiratoria del 21%, el tiempo inspiratorio de 0.32 segundos, con una presión inspiratoria máxima de, ¿sí? Con una presión inspiratoria máxima de 15 milibares, con un PP de 5 y un flujo de 6 litros. Me da la última opción de cómo estuvo el neonato. ¿Sí? Ahora, este ventilador mecánico Draeger se divide en 5 opciones. En inicio, en modalidad
que quiere decir si el paciente va a estar en tubo o en no invasiva, en circuitos, ¿sí? Quiere decir corrugados y humidificador, el chequeo y accesorios, ¿sí? Empezamos por inicio. En inicio, ¿qué te dice? Iniciar ventilación. Si yo ya quiero iniciar ventilación y estoy de acuerdo con esta última modalidad ventilatoria, pues doy inicio de ventilación, hago clic con la perilla mandatoria, ¿sí? Al girar, se activan, por ejemplo, aquí se activó en ventilación y yo doy clic, ¿sí? Y se activó este ventilador. En este caso, tengo que cambiar. ¿Por qué? Yo ya no voy a estar en terapia de oxígeno. Quiere decir que yo no voy a estar en modalidad no ventilatoria, yo voy a estar en ventilador, ¿sí? Ventilación. ¿Qué más pongo acá? El peso. Aquí me dice peso de tu paciente y peso corporal actual, ¿sí? Entonces, yo ya cambio esos datos. En la segunda parte me sale, pues, ¿no? ¿En qué va a estar Eduardo, tu paciente? ¿Entubado o en ventilación no invasiva? Escoge. Si yo pongo ventilación no invasiva, ¿sí? En no invasiva, el ventilador me va a mandar hasta 30 litros. Por lo tanto, si yo voy a poner no invasiva, disminuyo mis litrajes y pongo 10 litros, porque a un neonato yo no le voy a poner 30 litros. Bajaré hasta 10 litros como flujo máximo, ¿sí? Como flujo máximo. Y cuando pongo tubo, esta opción ya se bloquea, ¿sí? Sigamos entonces. El otro cuadro es los circuitos. Acá nos dice, este ventilador mecánico debe trabajar con circuito respiratorio de silicona para FAP MR850. ¿Sí? Yo doy clic. A ver, denme un segundo. Sí, yo doy clic aquí a los circuitos respiratorios y me da otras opciones. Puedes trabajar con circuito respiratorio con calefactor, puedes trabajar con circuito respiratorio mitral para Fisher & Paykel MR850, puedes trabajar con circuito respiratorio desechables Fisher & Paykel para Fisher & Paykel MR850 o circuito respiratorio calefactor. Te da varias opciones de corrugados que puedes manejar con este ventilador. Ya tú seleccionas qué corrugado estás trabajando. Vamos a la otra opción de chequeo. Chequeo del ventilador. Aquí en la parte de chequeo me salen estas opciones. Eduardo, el último chequeo de este dispositivo ha sido el 6 de mayo a las 21 horas. Salió correcto. Con una fuga, y aquí obviamente te sale, pues, ¿no? El cuánto de fuga obtuvo, ¿sí? Y aquí te sale la comprobación de la batería que ha sido completada y tiene aquí cuánto ha sido su comprobación, pues, ¿no? Entonces, me estaba olvidando. Esta opción de chequeo me bota varias. Vista general, chequeo de circuitos, comprobante de fuga, ¿sí? Resultados comprobados y otra opción que era comprobación de tubo, me parece, si mal no recuerdo. Entonces, yo voy a chequeo obviamente ya de los dispositivos. Bueno, chequeo de dispositivo. Y aquí me sale la opción. Chequeo de dispositivo, iniciar, ¿sí? Cancelar o repetir. Yo voy a iniciar y miren, me sale la perilla de color amarilla o verde y yo doy el clic que voy a iniciar. Y te da la opción acá, inicio, sí, no o para la siguiente vez. Obviamente voy a poner que sí. Y aquí están todos los parámetros monitorizados del ventilador mecánico. Las alarmas acústicas, las conexiones del corrugado, inspección del humidificador, el sensor de flujo neonatal calibración, sensor de flujo neonatal medición, ¿sí? La conexión del pulmón de prueba, el suministro de gases de calibración tanto de oxígeno como de aire medicinal, ¿sí? Las válvulas tanto inspiratoria como expiratoria, el sensor de oxígeno, la calibración, el nebulizador y el eyector. Todos estos parámetros monitorizados del ventilador tienes que testearlo antes de empezar la ventilación con cualquier paciente.
Seguimos. La otra opción es la opción de comprobación de circuito respiratorio. Aquí me va a medir, ¿qué? La fuga, ¿sí? Que obviamente aquí nos dice que 500 mililitros minuto es la fuga aceptable. ¿Debería tener cuánto? Menos. ¿Sí? Aquí tenemos otros datos, que es la comprobación del circuito respiratorio. Aquí ya salen a través de las presiones de cuánto ha sido obviamente testeado este ventilador. Y aquí me salen las comprobaciones, pues, ¿no? Comprobación de la batería, comprobación de batería, y aquí te da el número, ¿sí? Y de la batería interna y de la batería externa, ¿sí? Y con eso, obviamente, prácticamente termina toda esta parte de calibradores. Ahora vamos a calentador y humidificador. Este calentador y humidificador, sí, recordemos que la humedad que nosotros brindamos es ¿para qué? Para que este alveolo no se lesione por el frío que dan los gases. ¿Sí? Esta humedad va a dar un vapor de agua a este gas, la cual va a ayudar a humidificarlo. No a calentarlo, todavía no hablamos de calentar. Vamos a humidificar. ¿En cuánto se humidifica este gas? Entre 1 a 40 micras. ¿Sí? Este gas, esta nube que se va a formar, tiene de 1 a 40 micras de humedad. ¿Sí? Los alvéolos tienen que estar a una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, esta humedad relativa, que es al 100%, hay de forma activa y de forma pasiva. Recordemos que los gases puede estar a una temperatura hasta de 10, 15 grados centígrados, y hay literatura que en investigaciones que han hecho han encontrado que los gases están hasta menos 8 grados centígrados, ¿sí? Así que imagínense que esté conectado al ventilador y que directamente a tu árbol bronquial te esté dando un gas sumamente frío, helado, ¿sí? Y que no esté húmedo. Por lo tanto, este gas va a dañar a los cilios, va a dañar a la pared y obviamente va a causar inflamación, ¿sí? De toda la pared pulmonar. Los sistemas de estos humidificadores son térmicos. Están los activos y están los de baño de agua caliente. Hoy en día nosotros utilizamos los de baño de agua caliente. ¿Para qué? Para que este gas no solamente se humidifique, sino también se caliente, ¿sí? Que son las cámaras humidificadoras y calentadoras que la mayoría utilizamos de Fischl & Paykel, ¿sí? Y aquí tenemos los dos, un activo, ¿sí? Y un manual. Por ejemplo, aquí tenemos el de Fischl & Paykel, los dos son de Fischl & Paykel, solo que uno es manual, a perilla, ¿sí? Y el otro ya viene de fábrica programado, pues, ¿no? Tú lo pones ya en modalidad invasiva o no invasiva y ya calcula obviamente la temperatura que va a brindar, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues el gas inspirado pasa a través o por encima de un baño de agua caliente y alcanza la temperatura de humedad deseada, ¿no? Que es de 37 grados centígrados, ¿sí? Hay en dos sistemas. Tenemos con sistema servocontrol y sin sistema servocontrol. Sin sistema, pues precisan programar una mayor temperatura, ya que el gas se irá enfriando al pasar por las tubuladuras. Y con sistema de control servocontrol, que quiere decir que toda la rama inspiratoria tiene un servocontrol en su sistema, la cual permite que este gas se mantenga caliente hasta lo más cerca al paciente, que son regulados por dos sensores de temperatura y un cable calefactor en las tubuladuras. Aquí tengo las ventajas y las desventajas de la forma pasiva y de la forma activa, ¿sí? Mayormente nosotros pues utilizamos una humidificación activa, pues no, porque obviamente el agua está en un punto, obviamente, no de ebullición, sino que en un punto que brinda obviamente hasta 40 micras de humedad, ¿sí? No brinda obviamente un 100% de humedad, sino imagínense, pareciera ya un tachito cuando hierve, pues no, solamente da 40 micras de humedad, de 1 a 40 micras de humedad, y el agua está caliente, pues no, pero obviamente no llega a hervir, ¿sí? Entonces,
como les repito, pues eh, ayuda a que este gas frío que sale del empotrado pues se caliente y se humidifique, ¿sí? Aquí hay que tener una consideración muy importante, que si se elige la humidificación activa, se recomienda que se humidifique entre 33 a 40 miligramos de agua por litro y se debe calentar entre 34 a 41 grados centígrados. Y la altura de la pieza en Y, si es decir, a lo más cercano al ventilador, tendría que estar programado a 37 grados centígrados sin servocontrol con una humedad relativa del 100%. Y se recomienda la humidificación para todos los pacientes con vía aérea artificial. Entonces, aquí doy por culminada la primera exposición. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Hacemos de una vez. Si no, pasamos a la segunda parte. A ver si tenemos alguna pregunta. Licenciado, Magíster Eduardo, ¿se pudo responder a la licenciada Sandra Zapata sobre su pregunta del mínimo de PIB? Sí, 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 ya está. Perfecto. Ok, entonces podríamos, si no hay más consultas, o en todo caso levantar la mano del Zoom o activar su micrófono para poder resolver dudas. Si hasta el momento estamos bien, podemos seguir ingresando al mundo de ventilación. No tenemos ninguna pregunta. Licenciado Magíster Eduardo, por favor, podemos continuar con el siguiente tema. Ya, dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi Buenas consulta es tardes. la siguiente. Nosotros a veces tenemos, por ejemplo, un ventilador de cierta marca que maneja ciertos corrugados en los cuales ya la trampa de agua ya no está en el sistema del corrugado, ¿no? Pero a veces pasa que, o sea, el sistema de corrugados está en central, está esterilizándose, pero tenemos otros sistemas de corrugados que son de otros ventiladores más antiguos, que sí tienen la trampa de agua. Entonces, mi duda es, ¿se puede manejar los corrugados de otras marcas y cruzar con ventiladores de otras marcas? ¿O es que implica de repente algún problema, un espacio muerto? ¿Se puede hacer eso? Ya. Mira, lo que pasa es que ciertos ventiladores ya vienen obviamente con su programación de corrugados a utilizar. Bueno, mayormente obviamente ya es por parte del mercado, pues, ¿no? Porque es como que si el ventilador te dice, mira, yo soy este ventilador y yo trabajo con estos corrugados. Por lo tanto, tú tienes que comprar estos corrugados para poder trabajar conmigo, pues, ¿no? Pero eso es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque ese ventilador mecánico trabaja por compresiones, trabaja obviamente con la compliance, trabaja obviamente ya con sus propios obviamente programas, pues, ¿no? Si nosotros le ponemos otras piezas que no corresponden a ese ventilador, es cuando podemos causar, uno, daño pulmonar al neonato, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ventilador está ya programado para trabajar con cierta marca de corrugado. Por lo tanto, este ventilador ya sabe cuánto de presiones y cuánto de compliance tiene sus propios corrugados. Pero si yo coloco otros corrugados que no le corresponden a este ventilador, si les pongo unos antiguos o piezas de varios corrugados que me han sobrado, ¿qué es lo que pasa? Que este ventilador mecánico muchas veces no pasa el testeo. No pasa el testeo. Ya nos ha pasado. Nosotros a veces hemos querido también hacer, no esa trampa, sino lo que pasa es que pues a veces nos quedamos obviamente sin corrugados, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues testeamos el ventilador mecánico o no testeamos el ventilador mecánico, ¿sí? O testeamos con esos corrugados, pero vemos que la variación de presiones es diferente. ¿A qué me refiero? Que este ventilador, pues que pasaba con una presión de 400 milibares, en esta vez con corrugados que no le corresponde, pasó con 800 milibares, pasó con 700 milibares. Por lo tanto, las presiones son muy variables. Entonces, no quiere decir que va a haber alguna variación,
pero el ventilador ya no te asegura que está brindando las mismas presiones barométricas que utilizaría de forma segura con sus corrugados que le corresponden. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque después pueden haber los neumotoras, después pueden haber las atelectasias, después pueden haber barotraumas, ¿sí? Que obviamente el ventilador ya no te ha asegurado porque has utilizado corrugados que no le corresponden a ese ventilador, ¿sí? En nuestro país lo hacemos. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, no nos llegan los materiales completos, no nos llegan los materiales necesarios. Pero eso sí, nosotros tenemos que respetar obviamente lo que viene de fábrica. Si ese ventilador se maneja con los corrugados Fisher Paykel MR 850, pues con esos corrugados se debe manejar. No se debería manejar con reciclados, no se debería manejar con los corrugados de PVC o los corrugados siliconados que son ya antiguos, pues, ¿no? No deberíamos hacer eso. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Vamos a pasar ahora Magíster, sí al Magíster Eduardo, siguiente. disculpe que